A continuación, comunicación y lenguaje sexto primaria. Aprendo en casa. Mi nombre es William Ernesto Ramírez Valladares y en esta oportunidad desarrollaré el tema intercambio comunicativo del área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Si estás en casa con alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la comunicación oral. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Si en algún caso no posees, puedes utilizar gel antibacterial y seguramente frotar tus manos para que puedas tener ya todo listo. También te voy a recordar algo. Yo sé que tú estás en casa, que ya tenemos algunas semanas, pero en este caso es importante poder resaltar que, bueno, el estar mucho tiempo en casa nos lleva a nosotros a tener algunos conflictos con papá, con mamá, con hermano. Yo te recomiendo a que busques acciones para realizar, por ejemplo, a realizar tus tareas, el realizar quehaceres de tu casa, por ejemplo, limpiar tu cuarto, lavar los trastes, en fin, realizar muchas actividades para mantener tu mente ocupado. Y eso te va a ayudar a ti a que tu comunicación sea mucho más asertiva. Ahora vamos en relación al tema. Por ejemplo, el tema es intercambio comunicativo. Yo te voy a compartir una frase para que podamos contextualizarlo. Pero antes de dar este tema, yo quiero que tengas a tu mano tus marcadores, tu borrador, tus sacapuntas, tu cuaderno, hojas, todo el medio que tengas disponible para que la clase sea eficaz y eficiente. También te recomiendo, por favor, que no tengas distractores en tu casa. Que estés bien sentadito, lo más cómodo posible. Muy bien, lo estás haciendo bien. Y también, cualquier distractor que tengas a tu alrededor, sonidos, todo eso, por favor, mantenerlo distante porque lo que vamos a aprender en esta clase es importante. ¿Por qué? Primeramente porque lo vas a aplicar en tu diario vivir. Segundo, porque cuando ya estés en el nivel básico, te lo van a poner a hacer y eso tenlo 100% seguro. Y en cualquier acción de la vida. Entonces, te recomiendo que cumplamos con todas esas expectativas. Y al tener todo eso, te voy a compartir esta frase que tengo acá. Y dice de la siguiente manera: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Escucha muy bien, la forma en la que nos comunicamos define en muchas ocasiones la calidad de vida que tenemos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros logramos comunicarnos eficazmente con las demás personas, seguramente vamos a tener muchas opciones para podernos desarrollar en la vida. Por ejemplo, cuando tú vas a pedirle algo a mamá o a papá, lo tienes que hacer de una forma correcta. Si no lo haces bien, te vas a topar con que te van a decir no. Por ejemplo, mamá, me das permiso ir a la casa de un amigo. Bueno, cuando ya todo esto llegue a la normalidad, si lo decís enojado, dame permiso, definitivamente no lo van a hacer. La comunicación es muy importante y cómo lo transmites. También es muy importante cuando le digas al profesor, profesor, disculpe, ¿será que puedo ir al sanitario o al baño? Si lo dices, voy al baño, te va a llamar la atención y va a ser una situación diferente. En fin, en situaciones de la vida podemos ver nosotros que la comunicación es un punto importante y determina la calidad de nuestras vidas. Si nosotros nos comunicamos bien, nuestra vida va a ser tranquila y al fin nos van a ver a nosotros como unas personas educadas y que tenemos un desarrollo integral importante. Pero si no, ahí se van a dar ese tipo de situaciones. Bueno, esto es para que tú lo apuntes en tu cuaderno y puedas ya tener el tema del día de hoy. Ahora, para poder llegar al intercambio comunicativo tenemos que hacer una retroalimentación. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a competencias que tengamos atrás para poder llegar nosotros a aplicar esto. Por ejemplo, punto número 1, yo sé que tú ya lo tienes en la punta de la lengua, y es, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación para ti? Comunicación es la forma en la que intercambiamos información entre un emisor y un receptor. Escucha muy bien, es la forma en la que intercambiamos información entre un emisor y un receptor. Y eso a través de los elementos de la comunicación, que tú ya lo conoces. Pero, para que esto se desarrolle de forma correcta, seguramente tienes que utilizar un buen tono de voz, tienes que analizar bien qué es lo que vas a decir, en fin, muchos aspectos que tienes que ir utilizando para poder llegar a esto. Ya en el momento en el que tú logras aplicar, pues vamos a esta primera palabra, intercambio. ¿En dónde has escuchado tú esto? Bueno, tal vez el día del niño cuando vamos a hacer un intercambio de regalos, excelente. Ahora, compartiendo información. Yo te doy un dato
y tú me devuelves lo que te estoy preguntando. Por ejemplo, ¿le estás prestando atención a la clase? Muy bien, lo estás haciendo bastante bien. Muy bien. Ahora, estamos intercambiando, estamos interactuando. Y todo esto viene a través de la comunicación. Intercambio comunicativo. O sea, vamos a estar en intercambio de comunicación entre tú y yo. Pero la intención es también al momento en el que tú lo aplicas a tu propia vida. Y esto, para poder llegar, como te repito, ya vimos la comunicación, los elementos de la comunicación, y ahora vamos, o ya definimos el título, intercambio comunicativo. Y ahora viene la aplicación. Y como sé que eres bastante retentivo en tu información, vamos a colocar esto. Tenemos primero la exposición oral. Por ejemplo, la exposición oral es uno de los temas en los cuales nosotros logramos desarrollar todo eso. Por ejemplo, cuando tú estás en clase y el profesor te dice, mire, vamos a hacer una breve exposición. Tú te pones nervioso o te pones feliz y dices, bueno, vamos a hablar acerca de las reglas de acentuación y vamos a ver las palabras agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas y en fin, tu tono de voz también tiene que ser bastante adecuado. Pero eso es parte de lo que tenemos que ver para poder llegar al intercambio comunicativo. Eso lo has practicado tú en clase, lo has practicado en un sinfín de situaciones. Y también de esto se deriva el discurso. Por ejemplo, en el tema del discurso, vamos a hablar nosotros de que podemos hablar de un tema específico en un espacio determinado y poder dar información de lo que queremos proyectar. También de esto podemos hablar nosotros de la charla. Lastimosamente en algunos casos nos han dicho, mire, vamos a charlar con usted porque su comportamiento tal vez no es el adecuado. Y se han dado ese tipo de situaciones. Pero también se pueden dar charlas motivadoras. Por ejemplo, los diálogos que se han dado en los salones de clase para poder solucionar algún conflicto o alguna inconformidad que se pueda dar de acuerdo a nuestro diario vivir. Estamos captando el tema, repito. La exposición oral es la que todos hacemos cuando colocamos nuestro cartelito y empezamos a hablar del tema. El discurso es cuando nos sentamos en algún punto específico y vamos a dar información de eso o al momento de colocar también un ambón y ahí poder dar información. Y también la charla que puede ser entre dos personas directamente. Ahora vamos con el siguiente, el debate. Esta parte me gusta. Aquí te invito a que seas bastante crítico. ¿A qué me refiero a que seas bastante crítico? Aquí en el debate podemos dar ciertas opiniones de lo que no estamos de acuerdo o de algún aporte que queremos hacer o algún punto de vista. Y yo te invito, ¿sí? Porque en algunas ocasiones nos han repetido aquella frase que dice que el que otorga, el que calla otorga. Así sería esa frase, ¿no? Y entonces cuando no estemos de acuerdo en algo, tengamos la confianza de decirlo. Como cuando tú estás con tu hermanito y le dices, a mí eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo, y entonces podemos aplicar nosotros el debate. Pero en el caso del tema educativo, el debate es muy importante porque, por ejemplo, a veces el profesor está ejecutando algún ejercicio de comunicación en el lenguaje y tal vez no le colocó la tilde o a veces no le colocó el punto o una letra que no era, pues tú puedes decir, mire, disculpe, pero a eso no era. ¿A quiénes no les ha pasado eso? A muchos. Ahora bien, ya al tener todo esto, tenemos que tener nosotros ciertas estrategias que nos van a servir a nosotros para aplicar el intercambio comunicativo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una flechita para decir claramente de dónde podemos obtener nosotros la exposición oral, que son estos que tengo acá, y son los que tú has practicado. Pero yo quiero que vayamos un poco más del intercambio comunicativo. Ya tenemos esto, pero muchas veces nosotros tenemos la cultura del silencio. ¿Y a qué me refiero con eso? A que cuando se da todo este tipo de situaciones, con excepción de la charla, porque ahí es un intercambio mucho más ameno, generalmente escuchamos y nos quedamos callados, no decimos nada y esperamos de que la persona misma dé las conclusiones. Pero yo te invito a que en este grado de sexto, que ya estamos pasando un punto esencial, y ten cuidado porque, por ejemplo, en el tema en el momento en el que te entreguen tu diploma, te van a decir, mire, dé unas palabras a los padres de familia presentes y ¿qué vamos a hacer? Nos va a quedar bastante nerviosismo con relación al tema. Y ahora te voy a colocar acá cómo podemos ejercitar nosotros todo eso de acuerdo al intercambio comunicativo que queremos proyectar. Y esto lo voy a ir acompañando siempre de nuestra flechita. Y ahí tenemos a los dos amiguitos que podrían ser estudiantes de sexto primaria
que están bastante animados, que están bastante activos, como ustedes lo están haciendo en estos momentos. Entonces, vamos a ir explicando paso por paso. Primero tenemos preguntas orales. Cuando tú estás en ese tipo de situaciones, te puede dar algún espacio, por ejemplo en la exposición, en el discurso, en el debate, en donde tengas que hacer una pregunta oral. Por ejemplo, disculpe, ¿me puede ampliar el tema? Fíjese que no le capté, ¿me puede orientar a esto? Vamos nuevamente a las reglas de acentuación. Fíjese que no le capté muy bien en las palabras agudas. No sé si son las que llevan el acento en la última sílaba, y el profesor te va a decir, muy bien, Juanito, veo que estás prestando mucha atención, felicitaciones. Y en algún momento te puede pasar. Otra situación podría ser de que le preguntes al profesor, el profesor está dando la clase acá, así como yo lo estoy haciendo, y tú te adelantes a lo que va a decir. En un momento cuando el estudiante se adelanta, nos dicen, felicidades Fernando, lo estás haciendo bastante bien, y qué bien que te adelantaste a lo que yo iba a hacer. Significa que estás prestando mucha atención. Y eso viene a través de las preguntas orales, que nosotros podemos hacer tanto en esto que tenemos acá de las técnicas de exposición. Ahora, mire, necesito otros ejemplos en el tema de matemáticas, ciencias sociales. ¿Será que me puede presentar otros ejemplos? Tenemos que tener la serenidad de preguntar, porque si nos quedamos con la duda, en muchas ocasiones los problemas son más fuertes, porque no vamos a entender. En cambio, si preguntamos, lo podemos hacer. Recordemos que esto no solamente va a ser con el docente, esto también va a ser con compañeros e incluso en alguna actividad que tengamos nosotros en casa. Por ejemplo, si asistimos a alguna actividad social, religiosa, pues posiblemente tengamos que acatar todo ese tipo de situaciones. Y ahora vamos a las experiencias personales. Por ejemplo, fíjese, profe, que yo le quiero comentar algo acerca de las reglas de acentuación. Así, cuéntame, ¿qué es lo que tú sabes? Fíjese, profe, que yo tengo una tiendita en mi casa y ahora la gente que pasa a comprar dice que, pregunta de quién es ese letrero. Yo le digo orgullosamente, yo lo hice, porque usted me enseñó en dónde van las tildes, en dónde van las comas, qué debo iniciar con mayúscula, en fin, un sinfín de información que ahora la estoy aplicando a mi vida. Y de aquí a unos 6, 7, 8 años, de acuerdo al grado académico que tú tengas, te vas a topar con tu profesor y va a decir, fíjese, profe, de que puedo contarle que cuando estaba en sexto primaria, yo tuve esa experiencia con tal profesor y déjeme decirle de que esa técnica me funcionó bastante. Y es por eso que ahora yo la aplico. O sea, podemos pensar a futuro también y podemos contar experiencias del pasado. En este caso, esto nos va a llevar a nosotros a que podamos contextualizar mucho más nuestra experiencia comunicativa. Y recordemos, tenemos que hacerlo de forma eficaz y de forma eficiente. Entonces, con relación a este tema, yo te invito a que puedas hacer todo lo necesario para poder practicarlo. ¿Por qué? Tal vez dirás, este tema ahorita me lo está dando el profe, pero déjame contarte que muchos de los docentes de distintas áreas pues utilizan este tipo de acciones y te van a pedir que por favor participes y seas bastante crítico. Y más en este caso de las experiencias personales. Es importante de que lo logres aplicar y si lo logras contextualizar, mucho mejor. Ahora, ya sé que tomaste tus apuntes. Muy bien. ¿Estás acompañado? Estás ahí. Te felicito. Quiero que esto lo tengas en tu portafolio donde estés haciendo tu trabajo. ¿De acuerdo? Felicitaciones. Ahora yo te quiero preguntar a ti, si captaste este tema, si lo entendiste, yo te invito a que puedas realizar una pregunta, por ejemplo, ¿qué aprendí del tema? Esa podría ser una, que más adelante te la voy a estar comentando. Y también poder decir, por ejemplo, bueno, no puedes decir, sino realizar un PNI. Por ejemplo, positivo, negativo, interesante. El PNI es muy importante y te va a ayudar a que puedas expresarte y a la vez poder como tener más enfocado tu aprendizaje. Recuerda, con esto puedes realizar un PNI. Positivo, negativo e interesante. Y tú a tu criterio puedes empezar a aplicar lo que es el pensamiento crítico, para que al final tu aprendizaje sea mucho más significativo. Como te repito, el intercambio comunicativo se da en todos nuestros contextos y ahora te invito a que lo puedas hacer. Ya para despedirme de la clase del día de hoy, quiero compartirte esta frase de un gran jugador de Brasil, que en su momento participó y que ganó 2 mundiales. Dice así, el éxito no es un accidente, es trabajo duro,
perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Tú estás en un proceso de aprendizaje. Si lo haces con amor, seguramente el desarrollo va a ser mucho, pero mucho mejor. Y te lo está diciendo un personaje que triunfó en la vida. Te lo voy a compartir acá para que en su momento lo puedas compartir con tu familia. Repito nuevamente, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Espero de que se te haya quedado la clase, que hayas aprendido mucho, que lo compartas y lo hagas día. Recuerda, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Aquí vamos a nuestra frase. El programa Aprendo en Casa, puedes ir escribiendo en lo que yo ya te comenté y comparte con un adulto lo aprendido. Eso es importante para que lo podamos hacer vía. Recuerda las fechas importantes del mes de mayo. El día 30, día del Popol Vuh, y el 31, día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Te recuerdo, lávate las manos con agua con jabón, si no tienes, puedes utilizar gel antibacterial. Nos vemos hasta una próxima, hasta la próxima.